Acá estoy. ¿Cómo están? Me extrañaban. La tercera charla en 4 días, creo. ¿Qué hago? Bueno, primero, se cansaron de ver Sopa de Caracol. Lo culpan a Aisan, que es el responsable de esta situación porque me puso el hilo de los comentarios en mi teléfono. Entonces me llega todo lo que ustedes escriben y cuando yo voy al trabajo me aburro porque estoy en el micro, colectivo, no sé cómo le llaman ustedes. Esto se ve mal. Esperen que voy a estar... No, creo que es una cuestión de mi computadora. Y bueno, leo los comentarios y se me ocurren estas cosas. Y después tengo que grabar. Y jódanse. Bueno, eso. Nada, volviendo a Aisan. Hoy estuvimos hablando con él hoy o ayer, dependiendo. Para él fue ayer, para mí es hoy. O al revés. Yo no sé, no, para mí es hoy. De ciertas cosas, entonces bueno, estoy hilando lo que estuve pensando con lo que hablé con él y salió esto. Primero, son 2 temas o uno, yo los uno todos los temas en uno y hago una ensalada o una sopa o lo que quieran llamarlo. Lo primero que voy a empezar es por hablando de las dimensiones de las cosas en los planetas. Bien, bueno, vamos a decir en nuestro planeta porque ¿para qué voy a hablar de otros planetas si no entendemos el nuestro? Así que vamos con este. Para esto yo creo que, no sé si creo que es importante que lo entiendan como yo lo entiendo, pero por lo menos que entiendan lo que yo entiendo sobre dimensiones, o por lo menos que lo puedan ver de la manera que yo lo expliqué en, creo que es en las charlas sobre el ser y el tiempo, para saber de qué estoy hablando, pues si no, medio que no van a saber mucho, no sé si me van a interpretar. Pero bueno, apunto a las dimensiones y al tiempo desde esa perspectiva. Entonces, haciendo como un paralelo cuando hablo del tiempo y las dimensiones en esas charlas, digo yo. Diríamos que las dimensiones que tenga algo, cualquier cosa, en este caso va a ser lo mismo, sea una planta, una persona, un animal, un mineral, no me importa. O sea, las dimensiones que esta cosa tenga pueden o no ser las dimensiones que nosotros percibimos. Bien, las cosas, todas, manifiestan diferentes dimensiones según la capacidad de conciencia de aquel que las percibe o digamos, proyecta. Bien. Y a su vez cada cosa tiene un límite dimensional o por ahí son varios límites dimensionales, espaciotemporales, dado por algunos factores. Yo creo que la mayoría de los factores no tengo ni idea cuáles son, a mí se me ocurren un par, el resto, que seguramente lo más importante, ni siquiera los logro percibir yo. Pero algunos de estos pueden ser, por ejemplo, el máximo posible del planeta madre, en nuestro caso Kumar, que tiene que ver con logos, regentes, bueno, el máximo que tenga, ahí vos tenés un límite dimensional para la percepción de absolutamente todas las especies que habiten ese planeta. Bien, y además, si estamos hablando de una cosa, la que sea, por eso digo, por ejemplo, animal, vegetal, no me importa, el espacio que contenga a esta cosa. O por ahí vamos a decir, los espacios por los que se desplacen cada cuerpo de la totalidad de esta cosa. ¿Bien? A ver, porque cada cuerpo, sea mío, de lo que sea, de un animal, de los animales, de los vegetales, de un mineral, o sea, tiene diferentes tipos de dimensiones porque se mueve en diferentes espacios. ¿Bien? Desde los matriciales y no siempre, pueden ser matriciales, espaciales, vectoriales, no importa. Bien, desde el más vasto al más sutil, montonazos. Bien, vamos por lo más, por lo menos, empecemos por lo menos. Los minerales, hay cosas, los minerales me gustan de ejemplo porque los minerales en realidad para ellos mismos tienen una dimensión. Bien, existen en un espacio unidimensional. Cuando nosotros vemos un mineral, lo vemos tridimensional, porque nuestra capacidad dimensional de cuestiones físicas, digamos, es tridimensional. Si el mineral
tuviera la capacidad de percibirnos a nosotros, que tal vez la tenga, no sé, nos vería o percibiría en una dimensión, porque toda su realidad estaría conformada a través de su capacidad de observación y por ende de proyección, que es unidimensional. Bien, así también como es para abajo, para arriba. Los vegetales, por ejemplo, tienen capacidad de abarcar más de 3 dimensiones seguramente. No todos los vegetales son lo mismo, porque la generalidad del reino vegetal es tremenda. Tiene mucha variedad. Digamos, abarca desde una cosa como una planta de chicoria para la ensalada, pasamos por un abedul, o sí, vamos a decir un abedul porque me gustan, que sería capaz de contener vida consciente superior a la nuestra, y además también, abarcando muchas plantas sagradas, por ejemplo, que son capaces de conectar conciencia, yo diría que interdimensionalmente, multidimensionalmente, tremendamente. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos una chicoria o un abedul o un peyote, lo vemos tridimensional. Bien, ahora, si nosotros consumimos un peyote o fumamos, no sé, hacemos té, como se consuma la planta sagrada que sea, lo que nosotros percibimos ahí, o sea, los cuerpos que entran en contacto ahí son los mentales. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos percibir el mental del peyote hasta la máxima capacidad de percepción dimensional de nuestro mental, que no necesariamente es la máxima capacidad del peyote. ¿Bien? Que puede ser superior a la nuestra, claramente, seguramente. Por eso, bueno, ni quiero los hongos, me gustaría saber, hablaba alguien de los hongos que tienen que ver en estas cosas, me gustaría por ahí conocer un poco más. Pero bueno, a ver, esto es, no es que siempre que uno consume una planta sagrada uno llega a percibir más o diferente a lo que uno percibe generalmente, pero es algo que puede ser, ¿bien? Ahora, esto no lo digo para que consuman plantas sagradas, que esto quede claro. No es no les estoy vendiendo un ritual de cacao. El ritual de cacao es bárbaro porque es algo que no existe, es un invento. Ni nada, ni vamos a hacer todos una ceremonia guachumá. Todo lo contrario. Y en esto lo voy a aclarar porque por ahí yo creo que nuestros espacios mentales y emocionales, que son los que pueden llegar a entrar en contacto con mentales y emocionales de otras sustancias, sean sustancias naturales o sustancias químicas, porque ahora hay un montón de drogas, claramente, todos sabemos. Digamos, nosotros, el límite de nuestros espacios, del acceso que tenemos a las dimensiones, digamos, las dimensiones que nosotros podemos abarcar son unas, las que abarcamos son otras, y hasta lo que nosotros llegamos está dado por la jerarquía que nosotros tenemos. En general, cuando uno intenta forzar el acceso a dimensiones o a percepciones que uno no lo hace naturalmente por la jerarquía que uno tiene, por el trabajo que uno ha hecho o por aquello que le ha tocado, digamos, porque venimos también con ciertos propósitos y con ciertas características y uno a veces quiere ir un poco más allá, en general lo que termina haciendo es cagándola. Eso suele ser así. Además no es la forma, de última la forma es subir de jerarquía uno, hacer el trabajo que uno quiere y uno va a habilitar un mayor acceso, ya sea a nuestro mental o a nuestro emocional. Cuando uno lo hace forzado con sustancias, en general, difícilmente eso termina bien. Yo no lo recomiendo de ninguna manera, no lo hagan. La droga es mala, decían en South Park. No sé si están así, creo que hay cosas y cosas, que hay gente que está preparada, hay gente que puede acompañar. La mayoría de la gente que está preparada, yo esto ya lo he dicho un montón de veces, cualquier persona que sepa el efecto que hace una planta sagrada difícilmente haga ceremonias de plantas sagradas abiertas a todo el mundo. Bien,
Eso, el que lo hace es básicamente alguien que no está asumiendo la responsabilidad que tiene el ritual y por ende no está preparado para hacer eso jerárquicamente. O sea, no hagan nada, chicos, hagan lo que tienen que hacer, que es su trabajo, y esto va por añadidura. Bueno, cambiemos, volvamos al tema, porque me derivé. Estábamos en el peyote. Bien. A lo que iba es, hay dimensiones en todos los espacios por donde se desplazan nuestros cuerpos. Esas dimensiones marcan el límite que ese cuerpo puede abarcar. Los diferentes cuerpos abarcan diferentes dimensiones, de los más sutiles, allá vamos a decir arriba, aunque sea anecdótico lo de arriba y abajo, hasta los más vastos con menor, ¿bien? Con menor vibración, los más sutiles con mayor vibración, perdón, no sé si había dicho, no soñé, o los más vastos con menor vibración, ¿bien? Las dimensiones son capas energéticas de densidades vibracionales de un cuerpo. La jerarquía que tiene algo va a determinar las dimensiones que cada cuerpo abarca dentro de las posibilidades del espacio que las contiene. Bien, entonces, ahora vamos al segundo tema, que sería los mundos superiores. Los mundos superiores, así como concepto en este charla, son seres que alcanzaron una vibración de conciencia superior, o sea, que a veces hasta se pueden encontrar en un mismo espacio que uno, pero en diferente vibración, de estas vibraciones que estamos hablando. El problema que nosotros tenemos, no sé si es un problema o la particularidad, peculiaridad que solemos tener cuando hablamos de mundos superiores, nos referimos a una especie de generalidad indeterminada que no sabemos muy bien qué son o quiénes son, qué carajos son, dónde están. No podemos delimitarlos, digamos, delimitarlos a ellos en particularidades. Los metemos todos adentro de una bolsa compuesta de algo que está por allá arriba ayudando o incordiándonos, en general más incordiándonos para que hagamos cosas. Pero bueno, hay una bolsa, la bolsa mundos superiores. Bien. Con respecto a los mundos superiores, acá voy a hacer una distinción que es muy es complicado porque es un concepto que, a ver, yo no sé si es exacto a como lo entiendo. Es así, pero mucho más complicado. Esta distinción que quiero hacer está vinculada a la conciencia que determina la configuración de dos cosas que nosotros englobamos en mundos superiores. Bien, que en realidad supongo que habrá muchas cosas diferentes, que cada uno englobará diferentes conceptos dentro de mundos superiores, pero en mi caso yo siempre englobé dos cosas separadas. Una es que hay unos, que son estos que voy a decir, que hay ciertos mecanismos que en lo que sería mi posibilidad de entendimiento, porque en realidad probablemente en otro nivel no sé si lo son, pero que hasta lo que yo puedo llegar a abarcar son adimensionales. No como no como lo que sería adimensional o dimensional que vimos en esto del ser y el tiempo, sino la adimensionalidad propiamente dicha, o lo más propiamente dicha que se pueda, de lo más cerca del origen de todo. Bien, eso es todos estos mecanismos, yo los pienso siempre como mecanismos, que están pero no están en la creación. Bien, son todas estas cosas. Voy a volver a usar la palabra mecanismo, en otro momento se me había ocurrido otra, pero se me pasó, la perdí. Son que sostienen a la creación misma y que también metemos en la bolsa mundos superiores. Bien, los nombres que les voy a tirar nos ayudan, pero yo creo que también complican, porque la forma que tienen muchos de interpretar estos nombres es bastante vinculada más a Hollywood o a teorías conspiranoicas que al concepto al que yo voy, que sería arcángeles, ángeles y demonios, digamos, eso, pero llevado a lo más abstracto que puedan ustedes interpretar de esto. Bien,
que no tiene nada que ver con una aplicación posterior en el equilibrio universal. Tiene que ver, pero no tiene que ver, porque en realidad tiene que ver con el mecanismo por afuera de la creación. Bien, no tiene que ver con lo que nosotros percibimos, sino con esto que les digo, el mecanismo que después va a sostener la entropía universal. Bien, este mecanismo que metemos normalmente dentro de esta bolsa mundos superiores va a funcionar o funciona con una conciencia, que es para mí que es obligatorio que funcione con esta conciencia, que es la conciencia más, vamos a decir, excelsa, no sé cómo decir, más, además que más neutral, en el concepto de neutral que hablamos en la, no sé si en la charla anterior o la anterior, porque no sé en qué orden van las charlas, tampoco sé en cuál de las dos últimas hablé de este tipo de neutralidad. Digamos, la capacidad de amor que tiene que tener esta conciencia es superior a todas para poder dictaminar este mecanismo que sostiene la entropía, y es la conciencia de Q. Bien, todo este mecanismo que está sostenido a base de la conciencia de Q, no del Do, está tanto por fuera como por dentro de la creación, y por eso todo lo que nosotros, todas estas cosas como arcontes, cosas que nosotros metemos en la bolsa mundos superiores, puede tomar, desde nosotros, por lo menos donde yo lo veo, esta cualidad de dimensional con el sentido más exacto posible, y por ende que no tienen como una existencia en un lugar físico. Bien, cuando ya después, por fuera de todo esto, o por dentro de todo esto, o contenido en todo esto, lo demás, todos los demás, aun cuando los pensamos como mundos superiores, son cosas que en un punto pertenecen a la creación, y alguna dimensión, aunque sea una dimensión espiritual, mental, emocional, sentimental, como fue que decía, no me acuerdo cómo decía Hugo, qué nombre le puso, tiene. Bueno, entonces, ahora vuelvo de acá. Dejando esto de lado y partiendo a todas las otras cosas que englobamos dentro de mundos superiores. Y voy a partir de acá, o sea, de abajo ahora. Donde estoy, yo, a ver, desde donde estoy, partiendo de acá para arriba, vamos a ver, hay una columna donde están todos mis mundos superiores. A ver, en cuanto a la vibración de mi conciencia va subiendo más, o sea, se va haciendo más sutil, más puedo llegar o puedo escalar en esta columna de mundos superiores. Bien, a ver si se lo quiero explicar así, porque lo que pasa es que explicar esto es complicado por nuestro límite de percepción dimensional, por esto mismo, que entre otras cosas nos lleva a catalogar y encasillar cosas para comprenderlas, pero son cosas que no tienen dimensiones como nosotros las percibimos. Entonces, pero yo ahora iba a hablar medio también de las visiones remotas, digamos. Uno tiene que a las cosas darle una explicación dentro del lenguaje que uno puede, o de la simbología, o de algo que uno puede entender. No lo puede entender de la forma que lo entienden ellos o que realmente es, porque uno no llega a percibir, jerárquicamente no llega a entender la energía desde la energía, sino que la tiene que entender desde una construcción simbólica, porque básicamente somos seres, pues nuestros mentales se construyen más que nada a símbolos. Bueno, entonces voy a encasillar ahí para ver si puedo explicar esto. En un primer escalón, o sea, el primer escalón que yo logro ver yo, que no sé si es el primero para todo el mundo, a los mundos superiores, es la conciencia que abarca todas las realidades posibles de esta existencia mía como Erika. Bien, este concepto que para mí está muy vinculado a lo que me sale Mailer, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que habla del doble cuántico. Este doble cuántico, que sería como esta conciencia que está conformada, esto que decía, por todas las posibles realidades de todas las ecuaciones de elección de mi vida, desde mi conexión hasta la última posibilidad de desconexión que yo pueda llegar a tener. Bien, todo esto es como un todo. Este todo no es que solo pueda, todo, como mundo superior, vamos a decir,
que no es que solo puede acceder a toda esta información, es que está conformado, bien, por esta misma información, y además esto es una conciencia a la que todos podemos acceder, cada uno a la suya, ¿no? Para que nos guíe, ¿bien? Este es como para mí, el primer mundo superior de esta columna de mundos superiores, ¿bien? Este pobre hombre o mujer o lo que sea, es el que nos suele mandar señales todo el tiempo a nosotros, indicándote cosas de la manera más sutiles o más burdas que pueda. Es por acá, te va diciendo mi amor, es por acá. Por ejemplo, mi vida, a ver, no agarres ahora, voy a hacer el almuerzo, no te comas un sándwich de mortadela, comete una ensaladita. A ver, mi amor, otra vez al rato, a ver, escúchame, te dije que te comas la ensaladita, te duele el tobillo, tenés que bajar de peso porque no podés tener peso en el tobillo. Y después, claramente va a tener una mina diciendo, sí, querida, comete el sándwich, después comete la caja de alfajores, hace lo que se te cante el ojete, total, para que estoy acá diciéndote que bajes de peso. Sí, total, jodete si te duele el tobillo. Bueno, esta conversación, o sea, los mensajes de este primer mundo superior, que es este, que se han leído, para mí se han leído, que uno piensa, porque a veces se piensa, y para mí erróneamente, que el doble cuántico es el ser, y para mí no, uno tiene que tener acceso mínimamente al espíritu, toda la historieta que ya hemos hablado 1000 veces, no lo voy a hablar otra vez, para poder acceder a cualquiera de estos. Una cosa es, las señales están y uno las percibe a veces hasta en un grado de inconsciencia muy burdas, uno puede llegar a percibir señales, por eso a veces son más burdas que otras. Pero bueno, uno puede acceder a esto y ser guiado por esto que es como la conciencia, porque abarca todo, entonces como que puede mirar y te puede decir para acá no, para acá sí, o sea, si ve todo ¿cómo se llama? La cuadrícula de posibilidades, te va como alumbrando para dónde es la mejor opción en cada momento. Después uno hace lo que se le canta y así estamos. Bien. Bueno, son explicaciones muy burdas, pero no se me ocurre nada más abstracto para podérselos explicar clarito. Bien, ahora, este mundo superior mío está también acá, porque es todas las posibilidades acá, en este planeta, en esta encarnación, que podría o no abarcar más de una línea de tiempo, en general no, pero podría, tranquilamente. Desde lo físico, si la abarca desde el mental, ¿bien? Desde el mental es más fácilmente puede abarcar más de una línea de tiempo. Es más, puede ser que hasta esté en una línea de tiempo más, pero las abarca todas las que mis mentales hayan podido abarcar. Bien, lo mismo que lo emocional. Esto también, diferenciar cuerpos, cada uno con sus dimensiones y cada uno abarca y los límites son diferentes. Bien, ahora, este mundo superior mío abarca a otras civilizaciones, por ejemplo, me decía Aisan, a los mayas o a otras civilizaciones que han como cambiado de línea porque han aumentado su jerarquía, y no, porque este mundo es mío, es mi mundo superior. Bien, yo sé que no es tan así igual, quiero que lo entiendan. Bien, es particular. Bien, ahora el del colectivo humanidad sí está formado, porque está conformado por este mío y otros. Bien, como los mentales que hablaba la vez pasada, lo mismo pasa con los mundos superiores del colectivo humanidad actual. Bien, o sea, los mundos superiores de la humanidad abarcan toda la jerarquía que la humanidad pudo llegar a obtener en todas las líneas de tiempo posibles donde la humanidad exista, existirá, no importa, porque el tiempo acá no es lineal. Vamos a ver así. Bien, este mundo o estos mundos superiores conformados por esta totalidad es o son los que están machacándonos todo el tiempo, mandándonos mensajes como colectivo, y al que le damos exactamente la misma bola que yo al mío cuando me dice mamita baja de peso porque tienes el tobillo quebrado. Bien, pero bueno, no largo la caja de alfajores y nosotros como colectivo no le damos ni pelota tampoco. Y esto, a ver, ¿abarca todas las vidas del ser? No. Bien, ahí estamos hablando de otra jerarquía del mundo superior, bien, que es un poco más allá,
un estado vibracional de conciencia o 2 o 3 más elevado. ¿Bien? Un estado de conciencia vibracional más elevado implica cuerpos que abarcan más dimensiones y por ende la jerarquía de una persona o de un colectivo humano limita la capacidad de comunicación con los mundos superiores que se puede tener. Por ejemplo, yo no puedo comunicarme de ninguna manera con los mundos superiores que están por allá en un estado vibracional muy elevado. Digamos, yo llego generalmente hasta este primero que les explicaba, que me dice dar los alfajores, ¿bien? Pero él sí puede comunicarse con su superior y así hasta arriba, ¿bien? Hay como un sistema jerárquico de comunicación, porque una vibración muy alta no entra, no puede, pero no entra, no es que no puede porque no puede, no, es imposible, no, es algo que no se puede dar. Una vibración muy alta no entra en contacto con una muy muy baja. O sea, si yo quisiera decirle algo allá arriba, no sé, al do o a lo que sea, no es que yo le grito y me escucha, ¿bien? Porque no me registra, no hay encuentro entre esos estados vibracionales, de esas energías. Lo que hago es, bueno, yo se lo paso a este mundo superior mío, que es un poco más sutil. Yo le digo, mirá, acá, no sé, la hija de mi vecina de enfrente está enferma, ¿se podrá hacer algo para que se mejore? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Esto va pasando, digamos, él lo va pasando y pasando hasta que llega a la instancia donde se puede hacer algo para que la persona mejore. Y esto me refiero a que, por ejemplo, mi mundo, este chico, el que me dice los alfajores, este mundo superior mío, no tiene capacidad de ver plantillas de existencia, qué sé yo, más complejas que abarcarían todas las plantillas de existencia de todas mis encarnaciones. ¿Bien? Porque recién estamos hablando de la mía, de todas las posibilidades de mía. Un estrato más abarcaría todas mis encarnaciones y un estrato más todas las encarnaciones o sea, mi encarnación no, la de mi plantilla de existencia. Así bien, estamos como subiendo de jerarquía. Yo no sé, igual no sé si es tan así la división, pero quiero que se entienda el proceso. Entonces, él no podría evaluar la plantilla de existencia de esa nena y ver en qué puntos la energía podría ser modificada de tal forma para que el suceso energético que después devino en que se manifestara una, no sé, enfermedad en la nena, o sea, la modificación que tiene que hacerse a un nivel sumamente energético y sutil no está al alcance. Entonces el pedido que yo le hago a mí pasará a otra instancia mayor y a otra instancia mayor hasta que la instancia que sea capaz de hacer, de atender esa situación, ¿bien? Pero tiene que estar por sobre lo que tienen que atender, o sea, sobre mi pedido. Para poder modificar mi pedido tiene que estar arriba de eso para poder verlo, evaluarlo y ver si hay alguna forma de modificación desde arriba para que después se termine manifestando abajo. Bien, bueno, además los mensajes, o sea, vienen de un idioma y van como cambiando de idioma, vamos a decirlo así, no sé. El mensaje pasa y los idiomas son completamente diferentes. Siempre esto de que uno tendría que hablar o entender en energías, es bueno, cuanto uno más en energías, pero también por esto, los estados vibracionales también son diferentes. Y esto va de acá para allá y de allá para acá. Por eso, cuando llega un mensaje de arriba, lo hacen en un idioma y después llega en otro. La energía de los mensajes muta en formas y para que, digamos, lo entendamos acá, por ejemplo, suelen ser imágenes o alegorías o símbolos o lo que sea, ¿bien? Por eso a veces sucede que aunque el mensaje sea en palabras, hay que entender que esas palabras fueron traducidas desde una energía y su significado no es literal. Además hay muchos mensajes, aunque esto lo estaba pensando cuando justo hablaba y decía voy a hablar de visión remota porque me acordaba de esto. Y los mensajes son adimensionales. Yo a veces, no sé si ustedes han notado, pero a lo largo de los años que ha habido, también por eso hay mucha diferencia entre una visión remota, últimos informes, pues son diferentes canales, diferentes conexiones a diferentes
mundos superiores. Entonces los mensajes también son diferentes. Pero hay mensajes que se repiten constantemente. Yo siempre le decía a una compañera que es como que pusieron un cassette que en loop y todo el tiempo nos repiten lo mismo. La realidad es que cuando se establece un canal, o sea, cuando se accede a un canal, lo que se hace es desde arriba leer la energía de abajo, y según la energía que sea, es lo que del otro lado pasa, el mensaje que pasa, que no es literal, porque en realidad ellos no ven como nosotros no vemos, sino que la visión que tienen ya pasó por varios filtros a poder llegar a traducirse en el estado dimensional energético que ellos tienen, y entonces ellos después mandan un mensaje genérico, vamos a decirlo de alguna forma, diciendo: pelotudos, pónganse las pilas y empiecen a hacer su trabajo. Digamos, el mensaje suele ser más o menos ese, que después va mutando en diferentes formas para que nosotros lo podamos interpretar, pero el mensaje siempre es el mismo. Bien, y no es que ellos están continuamente diciendo lo mismo, lo dijeron una vez, o sea, es como no sé cómo, no me sale ahora la palabra, pero bueno, es un mensaje que está ahí y siempre lo cachamos porque siempre es válido, ¿entendés? Pero bueno, no es que en general los mensajes difícilmente son literales, bien, porque no es literal lo que ellos ven y no es literal lo que ellos dicen para nosotros, salvo, y con esto cierro, cuando sí lo es. Y es algo que a mí me ha pasado, y indefectiblemente cuando el mensaje es directo y literal, yo no me queda otra que ejecutar la acción. Hay veces que por ahí les han pasado a todos, y hay veces que pasan en las visiones remotas también, lo que pasa que no lo ejecutamos como colectivo, por ahí lo ejecutan las particularidades pero no las generalidades. Cuando el mensaje es muy directo y dan órdenes claras, concisas de lo que hay que hacer, el trabajo que tuvieron que hacer de arriba es bastante más complejo, digo, porque no es sencillo mandar un mensaje así de literal, no es sencillo para nadie, ni para nosotros recibirlos, ni para ellos generarlo, ni para los canales. Por eso a veces usan el onírico, porque en el onírico es más fácil que nos llegue que en la vigilia. Y en general esos mensajes hay que hacerle caso porque se tomaron el trabajo de hacerlos. Me acordaba de una anécdota que contó una persona en la tele que es muy muy larga, pero no venía al taca. Voy a cerrar con esto, pues ya empecé a hablarlo, tengo que cerrar la idea. Un actor contó una anécdota muy larga sobre cómo falleció la mamá, y que la mamá pasó por una enfermedad, que se hacía Reiki, que no la curaron igual con el Reiki según él en su momento, y después cuando fallece el papá quiere que vayan al mar, él no quería ir pero fue, y estando en el mar una ola trae un collar, no, lo que se usan para rezar los católicos, que ahora no me sale, no importa, un collar voy a decir, pero no es un collar, un rosario, trae un rosario, y él sintió que era de la mamá y se lo puso, y después los dejó en un cajón, no sé, en algún lado, y en un momento tuvo un accidente. Una persona le hizo Reiki, antes de hacerle Reiki le dijo que tenía un mensaje de la mamá que decía que la mamá se tuvo que tomar muchísimo trabajo para poder hacer que ese rosario atravesara todo lo que tenía que atravesar y llegar hasta él. Esos mensajes que son directos, sea que es muy físico, y otros que no son físicos, requieren de mucho más trabajo porque los canales de comunicación no son directos, porque los lenguajes mutan por los estados vibracionales jerárquicos de toda esta línea, de esta columna. Entonces, cuando es muy directo, yo siempre diría que ejecuten lo que les están diciendo. Chicos, espero que no se me ocurra ninguna otra sopa de caracol, por lo menos por 2 meses, así no les rompo más las bolas por un tiempito. Nos vemos. No es esto lo que tengo que apretar, es esto.